Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén bien chicos. Ahora los capítulos tardarán un poco más pues estoy ocupado en el colegio y en el gimnasio, pero igual cada que tengo libre pues les voy a traer esta teoría. Y además, si escuchan problemas con el audio, no es porque esté mal escrito, es porque la aplicación que uso quita unas palabras, así que discúlpenme por eso, pero pues no siendo más los dejo con el capítulo 3 de qué hubiera pasado si yo caía en Attack on Titan. Ojalá les guste. Era un nuevo día y el sol entraba por la ventana, dándome en los ojos, los cuales abrí poco a poco. Despertándome había llegado el día. Nos iban a decir quiénes eran los mejores 10 cadetes. La verdad, esperaba estar entre ellos, pero igual pensaba unirme a la legión, así que no me afectaba mucho. Pensaba dormir otros 5 minutos más, hasta que escuché la voz de Armin, diciendo: Guts, levántate rápido, ya estamos desayunando, y vas tarde. Que regañaran. Yo me levanté exaltado, haciendo que me golpeara la cabeza con la cabeza de Armin. Este se agarró la cabeza del dolor. Yo le pedí disculpas rápidamente, aunque también me dolió a mí. Armin dijo que no pasaba nada, así que salió y se dirigió hacia el campo de entrenamiento. Yo estaba vistiéndome ahora un poco serio, pues se suponía que hoy el colosal volvería a aparecer, así que me estaba preparando para eso. Yo salí rápidamente de mi cuarto y me dirigí a desayunar rápidamente donde estaba mi casa sentada. También yo me senté a su lado, pero ella me comenzó a reprochar diciendo: Guts, otra vez vas tarde porque eres tan holgazán. Yo le dije que fue sin que ella también iba tarde si estaba desayunando al mismo tiempo que yo. Mi casa no dijo nada y siguió comiendo, pero cuando se iba a levantar de la mesa me preguntó: Guts, hoy dirán los mejores 10 cadetes, obviamente estarás ahí, así que te pregunto de nuevo, ¿estás seguro de querer unirte a la legión de reconocimiento? Yo alcé la mirada y no respondí, así que mi casa solo se volteó para irse. Yo la seguí no mucho después, para ir al campo de entrenamiento. Apenas salí, Eren se acercó a mí diciendo: Guts, te estaba esperando, ¿no estás emocionado? Estaba con una felicidad notable, pues mañana iba a poder unirse a la legión. Yo puse una pequeña sonrisa y le dije que sí, un poco, pues hoy comenzaría la verdadera historia. Pensaba seguir caminando hasta que sentí que me hacían una llave en el cuello, no con mucha fuerza. Volteé y vi a Historia casi colgada en mi cuello, intentando hacerme una llave. Al ver que no había mucha reacción de mi parte me soltó un poco decepcionada, pues esperaba tomarme por sorpresa diciendo otra vez: no te hice nada. Yo la vi a los ojos sin decirle nada que me había hecho enojar, pero yo le dije: cada día tienes más fuerza, enana. Riendo un poco, Historia volvió a sonreír, pero me intentó golpear de una forma graciosa, por llamarla enana. Nota de autor, para recordarles que los cadetes duran 3 años para graduarse, por eso ahora los personajes tendrán más confianza entre sí, unos más que otros. Durante la historia contaré cosas que pasaron en esos años. Fin de nota de autor. Yo solo la ignoré, pues ya habíamos llegado al campo de entrenamiento donde Shadis estaba dando un discurso para después mandarnos a hacer tareas. Mi casa vio a Historia golpeándome, aunque supo que era jugando. No fue algo que le agradará viéndola con esa cara de muerte, haciendo que Historia se alejara de mí. Yo no me di cuenta de esto, pues estaba pensando en lo que pasaría buscando a Bertolt, Reiner y Annie con la mirada, dándome cuenta que no estaban. Yo me sentí decepcionado, porque en estos años, aunque sabiendo su identidad, yo les agarré un poco de cariño, y con Annie nuestra relación era mucho mejor que al inicio, pero la verdad era algo que me esperaba, así que tenía que discurso y en mando a limpiar los rebaños. Yo acepté, aunque no fui a hacerlo, y me dirigí rápidamente fuera del campamento, para ir donde un herrero que había conocido hace 1 año y medio, con el que tenía una gran confianza, pues era una muy buena persona. Yo llegué donde el herrero, que se llamaba Godó, era muy parecido al Godó de Berserk, aunque no lo era. Este me saludó diciendo: chico, veo que vienes por tu encargo, dándose la vuelta para ir a buscarlo. Yo le dije: acertaste, viejo, la necesito ya. Godó me respondió: no sé para qué te servirá,
pues en el equipo de maniobras tienes las cuchillas y además esto es muy grande hasta para ser una espada normal. Saco la espada. Nota de autor: esta espada no es la mata dragones, es la espada que tenía Guts antes del eclipse. Igual la dejara en pantalla para que sepan cuál es. Fin de nota de autor. Yo la vi y la tomé dándome cuenta que era pesada, pero para mí estaba bien. Yo le dije a Godó: viejo, definitivamente sabes hacer esto, te quedó perfecta. Comenzando a moverla, Godó me miró: de lo que hago, idiota, dediqué mi vida a la herrería. Además toma, estos son unos seguros para que la puedas tener. Yo le agradecí y volvió a hablar: aunque te pregunto de nuevo, chico, ¿para qué necesitas eso? Lo dijo serio, más de lo normal, aunque él solía ser serio no tanto. Yo lo vi y le dije: si te soy sincero, no me acostumbro a las cuchillas, aunque las uso casi diariamente, siempre me he sentido mejor usando una espada. Godó dijo: pero es demasiado grande, no es una espada normal de verdad, podrás usar eso con el equipo de maniobras. Además las cuchillas están hechas por si quedan atascadas en la carne de los titanes las puedas romper y no te maten. Yo lo miré y le dije: viejo, te preocupas demasiado, estaré bien, sé lo que hago. Godó no dijo más, y se volteó. Chico, ¿quieres algo de comer? Pero en ese momento sonó un estruendo muy fuerte, vimos por la ventana y había un rayo color amarillo, cayendo afuera de las murallas. Yo salí rápidamente de la casa, y le dije: viejo, no vayas a morir. Godó me vio y dijo: espero lo cuartel en otro lugar. Era igual que la historia original, con la aparición de Bertolt como titán colosal, destruyendo la muralla y Eren tratando de matarlo, fallando, dirigiéndose a el cuartel también, donde era todo un caos. Todos corrían hacia todos lados. Eren estaba con Armin, tratando de calmarlo. Cuando llegué yo, Eren iba a explicarme, pero se dio cuenta que ya sabía lo que pasaba, así que no dijo nada, solo diciendo: Guts, perdóname. Yo lo tuve enfrente a ese maldito titán, y se mordió la lengua de la rabia que sentía al no poder hacer nada. Yo le puse una mano en el hombro, y le dije que estaba bien, que no era su culpa, pues todo pasó muy rápido. Él no dijo más, pero se seguía sintiendo igual. También llegó a mi casa, y trato de calmar a Armin. Más recompuesto se puso de pie pensando que no sería igual que esa vez cuando íbamos a ir para organizarnos. Vi a Morda, la verdad respiré mejor después de verla, pues le había agarrado mucho cariño, era una compañera muy importante para mí. Después de todo es tiempo. Esta también me vio y fue corriendo hacia mí alegro, aunque me soltó rápido, un poco apenada. Iba a pedir disculpas, pero sabía que no era momento de eso. Pero si me preguntó qué era lo que tenía en la espalda, viendo esa gran espada, yo le dije que era algo que necesitaba. Mientras caminábamos hacia donde nos iban a organizar allá, nos dijeron a qué unidad íbamos a pertenecer como en la historia original, tocándome en la misma unidad de Eren y Armin. Antes de irnos, mi casa se acercó a nosotros diciéndonos que si no sabíamos qué hacer fuéramos hacia donde ella, pero llegó un capitán de tropa, diciéndole que la necesitarían en la retaguardia. Iba a decirme algo a mí, pero se dio cuenta que ya me habían asignado a un escuadrón, así que no dijo nada. Mi casa iba a discutir. El Eren la freno y la regaño, golpeándola en la cabeza como en la historia original. Esta solo le dijo que no muriera. Mientras Eren se daba la vuelta, yo iba a seguirlo, pero también agarró la manga de mi camisa y me dijo: tú también, Guts, por favor, no vayas a morir. Se notaba lo preocupada que estaba, pero yo le respondí: eso espero morir hoy, dándome la vuelta para seguir a Eren y agruparnos con el escuadrón 34, donde esperábamos en un tejado. Eren comenzó a dar un discurso del por qué debíamos sobrevivir. Él me volteó a ver sonriendo con motivación, diciéndome: hoy es el día de nuestra venganza, Guts. Pero quitó su sonrisa y me preguntó qué llevaba en la espalda. El resto tuvo curiosidad y me preguntaron lo mismo. Yo les dije que me sentía mejor usando esto. Eren iba a decir algo, pero escuchamos la orden de un capitán, diciendo: escuadrón 34, vayan hacia la vanguardia. Ya Eren solo accedió soltando un grito diciendo: vamos soldados, saltando del tejado, siendo seguido por nosotros mientras nos movíamos por los techos con el equipo de maniobras. En eso un titán anormal saltó hacia mí, pero por suerte pude soltar antes de eso uno de mis cables, haciendo que me fuera de lado, estrellándose contra una capilla con una campana. Todos volvimos a pararnos en los techos. Cuando este titán volvió a asomar la cabeza, vimos que tenía a Thomas en la boca, masticándolo y comiéndoselo. Eren al ver eso se
se lanzó hacia el titán como loco en el piso mordiéndole la pierna haciendo que comenzara a dar vueltas por un techo. Les pasó algo similar al resto, pero siendo asesinados en ese momento Armin cayó de rodillas, viendo a Eren. Yo también estaba sorprendido pero enojado, estaba comenzando a enojarme de una forma que hace tiempo no lo hacía. Yo iba a ir hacia donde Armin pero una normal saltó hacia mí con la boca abierta. Yo apenas pude sacar mi espada con una mano, pero el titán me tragó sin siquiera masticarme. Armin quedó en shock, se puso a llorar mientras veía como todos eran asesinados, hasta que llegó un titán y lo tomó de la camisa para seguido metiéndoselo a la boca y a punto de pasárselo, cuando Eren le agarró el brazo, sacándolo rápidamente de ahí diciéndole que quería ver el mar apenas acabará eso y que no pensaba morir ahí, hasta que el titán cerró la boca y arrancándole el brazo a Eren, dejando a Armin en shock arrodillado, gritando. Mientras tanto yo estaba en el estómago del titán, diciendo maldito titán de mierda, ni creas que me voy a morir aquí. Saqué mi espada y le di una estocada en él para abrirle el estómago. Ahora sí, lleno de rabia, di otra estocada, que si abrió su estómago pues mi espada era lo suficientemente larga para eso, y a la vez giré a la derecha mi espada, abriendo casi en su totalidad el estómago del titán, que soltó un grito. Yo salí de su estómago lleno de sangre, pues el titán ya se había comido a más gente antes. Apenas salí el titán se arrodilló por abrirle el estómago. Intentó volver a agarrarme, pero lancé un corte vertical cortándole la mano. El titán era de unos 8 metros, así que con un gancho me colgué a su cuello saliendo impulsado hacia arriba, pues no tenía mucho equilibrio, y al caer con un corte directo a su nuca, le arranqué toda su cabeza. Yo estaba lleno de rabia, ese maldito titán casi me mata y no pude evitar la muerte del resto del equipo. Pero antes de ir donde estaba Armin sentí una punzada en mi cuello, una fuerte mierda. Ahora no, esta puta marca los va a atraer, está comenzando a sangrar de seguro. Ya vienen. Yo iba a agarrar altura, pero un titán de unos 3 metros se pude saltar y esquivarlo, pero rápidamente corrí hacia su nuca mientras este seguía en el suelo, y de la corte casi cortándole medio cuello. En ese momento sí me subí en un techo, pero venían 5 titanes en la misma dirección hacia mí. Yo al verlos me llené de rabia gritando los mandaré de vuelta al infierno, malditos demonios, lanzándole con el equipo de maniobras hacia ellos a la vez de soltar los ganchos y agarrar mi espada, cayendo casi en la nariz de uno que antes de aplastarme lo dejé ciego y iba a tirarme hacia su nuca, pero otro titán intentó agarrarme, así que salté sobre su brazo y comencé a correr por este, aunque con el otro brazo casi me agarra. Le corté los dedos y de una tajada le arranqué todo el cuello y parte de su nuca matándolo. Así comencé a pelear con todos los titanes que venían hacia mí de una forma en la que parecía más una bestia que otra cosa. En otro lugar estaba Connie reanimando a Armin, que apenas estaba retomándose del shock al acordarse de todo lo que pasó. Solo tatareaba el nombre de Eren y el mío. Muerte. Comenzaron a llegar el resto de escuadrones tratando de reagruparse y viendo cuánto gas les quedaba estaban tratando de pensar en un plan para llegar a reabastecerse de gas, pues casi no les quedaba, pero habían muchos titanes. En eso llegó Mikasa al lugar buscándome a mí y a Eren, a la vez que Morda también estaba ahí buscándome, pero al no encontrarme se acercó a Armin casi al mismo tiempo de Mikasa. Mikasa habló antes, diciéndole a Armin dónde están Eren y Guts. Morda no habló, pues iba a preguntar lo mismo que ella, esperando una respuesta de Armin. Armin no sabía qué decir, estaba temblando, pero Ymir tomó la palabra. No es obvio, están muertos todos. Murieron excepto Armin. Connie enojado mandó a callar a Ymir diciéndole que era una estúpida al creer eso. Morda se mordió el labio y agarró a Ymir de la camisa gritándole que se callara, que Guts no podría estar muerto. Historia se metió y las separó pidiendo disculpas por Ymir, pero diciendo que era verdad que no podíamos estar muertos. Armin, aún llorando, habló gritando es verdad, todos están muertos, perdóname Mikasa. Eren y Guts murieron por tratar de salvarme. Quedaron en silencio.
Mordan miró a Armin con los ojos muy abiertos tratando de decir una palabra pero solo salieron unas lágrimas volteándose para que nadie la viera yéndose hacia una esquina. Annie apenas escuchó eso abrió un poco los ojos y se mordió los dientes templándolos pero no dijo nada y pasando desapercibida. Connie maldijo, pues de verdad tenía esperanza de que no hubiera pasado eso. Historia estaba choqueada pues también esperaba que no fuera así, pero Mikasa comenzó a dar su discurso igual que el del anime donde dijo que era la más fuerte de ahí y que no iba a morir motivando a todos para ir a reabastecerse de gas. Mikasa comenzó a moverse gastando mucho de su gas, siendo seguida por Armin y Connie, mientras el resto de reclutas eran dirigidos por Jin aunque habían muchos titanes no tantos como en la historia original así que estos pudieron seguir sin tantas bajas del lado de Mikasa. Esta se había quedado sin gas y había caído al piso siendo rodeada por dos titanes como en la historia original. Eren en forma de titán la salvó y Mikasa, Armin y Connie aprovecharon para llegar para reabastecerse de gas siendo en la historia original Armin dio el plan de cómo matar a los titanes que están dentro de la base reuniéndolos para matarlos. Cuando volvieron a salir el titán de Eren estaba siendo comido por muchos titanes. Todos creían que el titán iba a morir ahí hasta que escucharon un grito como de un animal molesto llamando su atención en la dirección de donde venían los gritos. Habían pilas de titanes tiradas en el piso, muchos se estaban evaporando ya pero los que seguían sin descomponerse veían con la cara desfigurada. Más que todo Jin habló diciendo pero qué mierda ha pasado, ese titán hizo todo eso pero como si ya ni siquiera tiene brazos. Armin dijo, pero nosotros veníamos con ese titán, él no mató tantos titanes y en el tiempo que estuvimos adentros no pudo haberlo hecho. Solo algunos de los titanes que se comían a Eren comenzaron a ignorarlo y lanzarse hacia un techo. Ahí fue cuando se dieron cuenta era yo pero no parecía yo. Connie habló y dijo, ese es Guts, imposible, ese no puede ser él, eso parece un monstruo, respondió Reiner con los ojos muy abiertos y con una vez casi todos tenían la misma expresión, pues yo estaba lleno de sangre, mi camisa hace tiempo que me la habían arrancado mientras peleaba con los titanes, mostrando cómo estaba lleno de sangre y con muchas cortadas aunque la mayoría eran leves pero en todo mi cuerpo parecía que me hubiera torturado. En eso un titán intentó agarrarme, pero yo salté directamente a su cabeza, clavándole mi espada en la frente, sacándola rápidamente y quitándome hacia su nuca arrancándole casi toda la cabeza. En eso salté hacia otro titán de unos 3 metros, partiéndolo a la mitad. La escena que veían todo era asquerosa pues habían restos de los humanos que los titanes que se habían comido y habían partes de titán por todos lados. Mikasa iba a lanzarse hacia los titanes pero Armin la agarró aferrándose a ella. Mikasa, ¿qué haces? Estás loca, te van a matar, ese no es Guts. Mikasa intentando quitarse a Armin, le dijo pero ¿qué dices Armin? ¿Cómo no va a ser Guts? ¿Acaso quieres que lo deje morir? ¿O que Armin dijo Mikasa ese no es Guts, míralo, parece un monstruo, solo se parece a la Guts, se lo comió, te maten también. Mikasa al escuchar eso dejó de forcejear y trató de ver bien y tratando de pensar con cabeza fría, concordó con Armin, eso parecía una bestia, no el Guts que ella conocía, que aunque era serio era amable también, en cambio lo que ella estaba viendo parecía una bestia. Mientras tanto, yo seguía masacrando titanes. En ese punto ya estaba comenzando a llegar a mi límite, llevaba matando demasiado tiempo esas cosas y ya me habían herido bastante aunque mi visión era nublada. Sabía que estaba peleando pero sentía que no era yo, era una sensación extraña, pero sentí una rabia que pareciera que se apoderó de mí antes de llegar a ese lugar y apenas había comenzado a matar titanes a mi mente llegaban recuerdos del eclipse de Berserk. No era la primera vez que me llegaban recuerdos de Guts, del verdadero Guts, pero nunca de tal manera. Era raro, pues yo nunca había pasado por eso, pero supuse que eran las consecuencias de tener el cuerpo de este, pero esta vez los recuerdos de esa masacre fueron demasiado. La rabia se apoderó de mí. En mi mente estaba en un lugar muy oscuro, no de mi cuerpo, y pensé con que esto es cegarse por la rabia. Siento que me muevo pero pareciera
que alguien controla mi cuerpo. Que extraño, en el mundo real, yo seguía masacrando titanes. Ya los titanes que rodeaban a Eren lo ignoraron, pues mi marca los llamaba para que me comieran. Ya quedaban solo 3 titanes en ese lugar, a uno le corté la nuca y quedaban otros 2. En ese momento los que veían también vieron volar un gancho hacia la nuca de uno de los titanes, y vieron lanzarse con todo a Morda, pues aunque ella no estaba segura si ese era yo, pues su cuerpo le gritaba que me ayudara. El titán, por estar concentrado en mí, no la notó y fue asesinado por esta, pero el otro la agarró con su mano y iba a comérsela. Esta soltó un grito de dolor y se asustó al ver que el titán abría la boca para comérsela, pero en eso también escuchó un grito desgarrador que decía: no te atrevas a tocarla. Al mismo tiempo el titán fue partido a la mitad, pero eso solo bastó para que este la soltara, pues no lo había matado al suelo. Su cara fue partida en 2, y después su cuello fue arrancado de su lugar, matándolo. Arriba donde estaban los cadetes, todos estaban aterrados, no sabían qué pasaba. Ese era Guts o era alguien más. Eso ni siquiera parecía humano, tenía una fuerza sobrehumana y como se escuchaba y veía no era normal. Morda subió la mirada, viendo mi cara que era cubrida por toda la sangre que tenía y el sol que estaba en mis espaldas. Uno de los ojos del titán estaba casi enrollado a mi cuerpo. Esta me miraba muy asustada, pues no sabía qué iba a hacer. Yo solo me volteé muy lentamente y vi a Reiner encima del techo. Mi cara volvió a llenarse rabia y este se puso en guardia, pues estaba aterrado, pero mi cuerpo no pudo más y solo cayó al suelo. Al mismo tiempo del titán de Eren salía este mismo, él sí estaba intacto, al contrario de mi Morda, que estaba en el piso. Intentó limpiar mi cara y soltó unas lágrimas al darse cuenta que era yo. Me abrazó aunque su ropa se llenará de sangre. Mi casa notó esto y se tiró de inmediato con su intacto, así que fue primero donde estaba yo, y al escuchar que mi corazón latía le dijo a Morda que me llevara dentro. Rápido se levantó y se tiró hacia donde Eren intentando escuchar los latidos de su corazón. Al escucharlos se puso a llorar abrazando a este y sacándolo yendo al lado de Morda, que estaba tratando de cargarme. Esta confirmó otra vez que mi corazón seguía latiendo y me abrazó con un brazo a la vez que me tomaba y cargaba hacia adentro, pero fue detenida por más reclutas que acababan de llegar, que le dijeron que soltara al cadete Jaeger, y al no ser visto lo anterior le dijeron que podía llevarme adentro, pero a Eren no. Ella iba a discutir, pero Morda le dijo que Eren estaba bien y que yo me estaba desangrando, o eso creía ella. Mi casa con muchas dudas, y al saber que Morda no podía llevarme aceptó llevándome rápidamente hacia adentro para después salir para proteger a Eren con Armin, que ya estaba ahí, sin dejar que el resto de reclutas lo tocaran. Adentro del abastecimiento de gas estaban tratando de limpiarme. Morda sacó algo del bolsillo de su chaqueta y estaba con Historia y Mircon y Ejin y Sasa con Diablo, y dijo Morda: ¿qué es ese polvo que le piensas echar? Esta respondió mientras me lo aplicaba en mis heridas, diciendo: es una medicina que me dio mi padre antes de fallecer. Él dijo que era polvo de hadas, aunque no creo en eso. Es verdad que apenas aplicó esto en una herida se cura. No sé qué es, así que nunca he dicho nada, pero es el momento de usarlo. Esto lo dijo sin mirada Connie, pues estaba muy concentrada aplicándomelo donde estaba herido. El resto no sabían si creerle, pero estaban más calmados después de todo lo que pasó, así que se sentaron en el suelo y Sasa tomó la palabra. ¿Están seguros que ese es Guts? La verdad es igual a él, pero lo de allá afuera parecía un monstruo. ¿Qué tal si se despierta y nos ataca? Jin dijo: es verdad, ¿qué demonios pasó allá afuera? Eso no lo puede hacer un humano normal. Él también será un titán como Eren, porque no puedo creer que él sea solo un humano. Historia alzó la voz y dijo: no digan eso, obviamente es Guts. ¿Vieron? Jin la interrumpió y dijo: pero al final, antes de que se desmayarse pareciera que iba a atacar a Reiner. ¿No viste cómo lo vio? Historia no dijo nada y me volteó a ver. Ymir se levantó y sacó una cuchilla. Lo mejor será matarlo antes de que se levante, pero Historia se puso al frente de ella. Ymir: ¿pero qué estás diciendo? No podemos hacerle eso a un compañero. Si lo quieres matar debes matarme a mí primero. Ymir abrió los ojos y chasqueó los dientes, guardando la cuchilla si pasa algo cuando ese monstruo se despierte. No me culpes. Historia se dio la vuelta y comenzó a ayudar a Morda para curarme. En mi mente estaba en un lugar
lugar extraño hasta que comencé a escuchar voces, aunque me sonaban familiares no sabían de quiénes eran estas, me llamaban como si necesitaran que me levantara. Yo vi a un pequeño elfo a la lejanía, y cuando me levanté y casi lo alcanzaba volví a abrir los ojos, estaba acostado en una cama vendado de pies a cabeza, y muy débil apenas podía abrir los ojos, intentando orientarme comencé a recordar todo lo que pasó y solté tenso pero al estar tan herido, casi no podía moverme bien. Esto llamó la atención de quien estaba en el cuarto conmigo. Esta era Morda, que casi se tira encima de mí llorando diciendo maldito loco, me tenías preocupada, pensé que te iba a perder. Estaba llorando así que con la poca fuerza que tenía le puse una mano en la cabeza, diciéndole gracias por estar ahí. Esta siguió llorando encima de mí, mientras me abrazaba con delicadeza al ver mi estado. Hola chicos, primero perdón por tardar tanto por este capítulo pero espero les guste. Segundo, sé que este capítulo casi no tuvo diálogos pero los otros dos capítulos creo que no hubo mucha acción así que lo quería compensar con este tercero, quería meter más características del Guts original así que por eso intenté que peleara de esa forma y etcétera, pero no estoy muy seguro de cómo seguir la historia. Posiblemente el otro capítulo también tarde una semana o un poco más en salir, no estoy seguro, pero ojalá les haya gustado estoy intentando de ponerle originalidad a la historia, para que sea diferente a otras teorías. Me gustaría que me dejaran recomendaciones de cómo seguir, así que si tienen una idea déjenmela en comentarios, y les recomiendo ver las otras partes de la teoría pata, que la entiendan bien. No siendo más, espero les haya gustado este capítulo chicos, me despido y cuídense mucho.